El cementerio Jardín del Recuerdo brillaba bajo el sol implacable de julio. 300 invitados, vestidos de negro, rodeaban el féretro. Gabriel Soler, de 38 años, CEO con un patrimonio personal de 400 millones de euros, permanecía inmóvil frente al ataúd cerrado. El ambiente era sofocante, marcado por un dolor que arrastraba desde hacía 5 años. Su madre, Elena, había desaparecido sin dejar rastro en una mañana de octubre. Durante años, Gabriel había contratado a los mejores investigadores, ofreció recompensas millonarias y apareció en televisión suplicando información. Nada. 2 semanas antes, la policía había encontrado restos humanos que, mediante análisis de ADN, identificaron como los de Elena. Este funeral era el intento desesperado de Gabriel de cerrar ese capítulo de dolor. El sacerdote pronunciaba palabras sobre el descanso eterno cuando un niño de unos 11 años, con ropa destrozada, el rostro sucio y una expresión de urgencia desesperada, atravesó la multitud de trajes negros. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo, pero el niño, movido por una fuerza sorprendente, se deslizó hasta llegar a Gabriel. Lo agarró del brazo con una firmeza inesperada y le susurró unas palabras que congelaron la sangre del millonario. «Tu madre está viva. La vi ayer en el basurero de Vallecas comiendo de la basura. Tiene el mismo collar de la foto del periódico». La primera reacción de Gabriel fue la rabia. Pensó que era un niño trastornado, un pequeño estafador intentando aprovecharse de su dolor. Su hermano, Marcos Soler, un hombre tan impecable como él, se acercó a sacudir al niño, exigiendo que se fuera. Pero entonces, el niño habló con una precisión que detuvo el mundo de Gabriel. «La vi ayer, señor. Estaba detrás de un contenedor oxidado. Es muy frágil. Y lleva un collar, una mariposa de plata con una esmeralda. El ala izquierda está abollada. Ese detalle, la abolladura específica en el ala izquierda, nunca se había publicado. Ese collar era único, una joya familiar que su madre jamás se quitaba». Gabriel cayó de rodillas frente al niño. «¿Cómo te llamas?» «Hugo. Vivo en las calles de Vallecas desde que murió mi papá. Vi la noticia del funeral en un periódico tirado. Si esa señora tiene una familia buscándola, merecía que alguien les dijera que sigue viva. No pido dinero, solo quiero hacer lo correcto». Algo en el alma endurecida de Gabriel reconoció una verdad ineludible en los ojos limpios de aquel niño de la calle. Se puso de pie, su traje de seda sintiéndose repentinamente falso. «El funeral se pospone», anunció Gabriel, su voz resonando en el silencio roto del cementerio. Marcos protestó furioso por el escándalo, pero Gabriel no lo escuchó. Tomó a Hugo de la mano y se dirigió al estacionamiento, dejando atrás a 300 personas atónitas y a un ataúd cerrado. En el Mercedes, camino a Vallecas, Hugo explicó con voz suave que había visto a la mujer la tarde anterior, al atardecer, hurgando en la basura. Lo hacía con movimientos delicados, como si la actividad la repugnara, pero la necesidad la forzara. Cuando Hugo le preguntó sobre el collar, ella dijo que era lo único que le quedaba de quien había sido y que prefería morir de hambre antes que venderlo. Llegaron a el vertedero de Vallecas. Gabriel bajó del coche, sus zapatos de 1000 euros pisando la tierra sucia. Hugo guió la búsqueda. La encontraron 20 minutos después, detrás de un contenedor oxidado. Estaba demacrada, el pelo gris sucio, la ropa convertida en harapos. Cuando levantó la vista, sus ojos verdes apagados se encontraron con los de Gabriel. Él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Entonces vio el collar, la mariposa de plata con la esmeralda, la abolladura en el ala izquierda. Era ella, Elena Soler. Después de 5 años de búsqueda desesperada, su madre estaba sentada en la basura.
Gabriel cayó de rodillas, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Susurró: «Mamá». Ella lo miró sin reconocimiento inicial. Luego algo cambió, una chispa de comprensión seguida de terror puro. Se echó hacia atrás murmurando: «No puedes estar aquí, te van a hacer daño, tienes que irte». Hugo intervino con voz suave, asegurándole que estaba bien, que este era su hijo. Elena miró a ambos y algo en ella se rompió. Se desplomó sollozando como un animal herido, mientras murmuraba incoherencias sobre peligro, secretos y protección. Gabriel llamó inmediatamente a su equipo médico. Mientras esperaban, puso su chaqueta sobre los hombros de Elena. Los paramédicos llegaron y la trataron con una gentileza extrema. Antes de subir al vehículo, Gabriel se arrodilló frente a Hugo. «Me salvaste la vida hoy. Salvaste a mi madre. Te debo una deuda que nunca podré pagar». Hugo respondió con la misma simpleza: «Solo hice lo correcto. Tu mamá necesitaba ayuda. Yo sé lo que es estar perdido y que nadie te busque». La clínica privada Serena recibió a Elena en su suite más grande. Los resultados médicos fueron devastadores. Desnutrición severa, daño en órganos y trauma psicológico profundo. Se encogía ante extraños, tenía pesadillas violentas y apenas hablaba. Gabriel canceló todo y se instaló en la habitación contigua, negándose a dejarla sola. Su hermano, Marcos, oscilaba entre el alivio y la frustración por el escándalo público del funeral cancelado, sin querer indagar en el pasado. Al cuarto día, tarde en la noche, Elena finalmente habló. Su historia era terrible, pero verdadera. 5 años atrás. Ese era el punto de partida de la historia de Elena Soler. Tarde en la noche, al cuarto día de su rescate, en la suite de la clínica privada, Elena finalmente compartió la verdad con su hijo, Gabriel Soler. Su voz era débil y quebradiza, pero la historia era terrible e innegablemente real. «Yo no te abandoné, hijo. Huí para salvarte». 5 años antes, había descubierto una carta de su difunto esposo, el padre de Gabriel y Marcos, confesando actividades financieras ilegales. Buscó más pruebas y las encontró. Su esposo había estado lavando dinero para organizaciones criminales durante años, utilizando Soler Capital como fachada. Peor aún, la operación continuaba después de su muerte, dirigida por otros ejecutivos. Elena confrontó a uno de ellos. Fue su error fatal. Le mostraron fotografías de Gabriel y Marcos en su vida diaria, en el trabajo, en el gimnasio, saliendo de casa. Le dijeron exactamente cómo desaparecerían si ella hablaba. La amenaza no era contra ella, sino contra sus hijos. Elena tomó una decisión devastadora: desaparecer por completo para protegerlos. Salió de la mansión esa mañana de octubre sin nada rastreable. Abandonó el coche en Valencia e inició una vida sin identidad. El dinero se acabó rápido. Sin documentos, no conseguía trabajo. Bajó gradualmente. Refugios, albergues y finalmente las calles. Su mente se fracturó bajo el trauma y terminó vagando hasta regresar a Madrid, cerca de los hijos que había abandonado para salvar. Vivía invisible, olvidada. El collar de mariposa fue lo único que nunca vendió, su último vínculo con quien había sido. Cuando terminó de hablar, Elena lloraba silenciosamente. Gabriel procesaba una verdad demoledora. Su padre había sido un criminal. Su madre había sacrificado su vida para protegerlo, y criminales peligrosos operaban libremente en Soler Capital. «Prometo encontrar a los involucrados. Prometo justicia», juró Gabriel, con el rostro endurecido. Pero Elena lo agarró con fuerza, con los ojos llenos de miedo. «No hagas nada imprudente. Estas personas no dudan en matar. Te lo ruego, hijo». Gabriel enfrentaba una decisión imposible: justicia, arriesgando todo, o seguridad, dejando a los criminales libres.
Mientras Elena recuperaba la salud, Gabriel comenzó a trabajar discretamente. Contrató investigadores especializados en crimen financiero. Lo que encontraron confirmó todo, y fue peor. La operación había crecido. Millones de euros criminales fluían a través de la compañía. Identificaron a 3 ejecutivos clave, todos respetables en apariencia, todos completamente corruptos. El líder era Javier Durán, el director financiero, amigo personal de su padre, alguien a quien Gabriel había considerado casi un tío. Los investigadores le advirtieron que esta gente tenía conexiones con organizaciones criminales internacionales sin escrúpulos sobre el uso de la violencia. Gabriel no olvidó a Hugo. Lo buscaron durante días en Vallecas y lo encontraron durmiendo en un edificio abandonado. Gabriel lo llevó a su mansión. Le ofreció una habitación, ropa, comida y la mejor educación. Hugo, desconfiado al principio, gradualmente se relajó. Elena insistió en conocer a Hugo. El encuentro fue emotivo. Lo abrazó llorando, agradeciéndole por salvar su vida y la posibilidad de reunirse con su hijo. Le dijo que era un héroe real. Hugo respondió con honestidad directa. Solo hice lo que mi mamá me enseñó antes de desaparecer. Siempre ayuda cuando puedas. La recuperación física de Elena progresaba, pero su estado psicológico permanecía frágil. Tenía días buenos y días oscuros con pesadillas intensas. Su hermano, Marcos, reaccionó con una complejidad tóxica. Estaba aliviado de que su madre viviera, pero resentido por la atención que Gabriel dedicaba a la investigación. Marcos prefería ignorar los problemas para no remover el pasado sucio. Tuvieron discusiones violentas. Marcos dejó claro que si Gabriel exponía la corrupción y destruía la compañía, nunca lo perdonaría. 3 meses después del rescate, Gabriel estaba listo para tomar su decisión final, sabiendo que el destino de su familia, su fortuna y su propia vida dependían de su elección. Gabriel Soler sabía que no podía vivir sabiendo que criminales operaban usando el nombre familiar. Ocultarse no era vivir. 3 meses después de rescatar a su madre, tomó la decisión final: el honor sobre la fortuna. Trabajó para compilar un caso hermético, evidencia documentada, cuentas secretas y transacciones sospechosas, todo verificado múltiples veces. Simultáneamente, creó un plan de protección, guardaespaldas, sistemas de seguridad avanzados y protocolos de emergencia. No podía eliminar el riesgo, pero podía reducirlo. La noche antes de ir a las autoridades, se sentó con Elena en el jardín. Le explicó lo que planeaba. Elena suplicó que reconsiderara. Gabriel le tomó las manos. Su sacrificio había sido valiente, pero ahora él debía luchar. Prefiero arriesgarlo todo, luchando por lo correcto, que vivir seguro pero cómplice. Elena lloró, pero asintió. Estaba orgullosa de él. Le hizo prometer que se cuidaría, que no podría sobrevivir si lo perdía. La mañana que Gabriel entregó la evidencia a la Fiscalía Anticorrupción, Europol y el FBI, comenzó un terremoto que sacudiría el mundo financiero español. Las detenciones fueron rápidas. Javier Durán, el director financiero, fue arrestado en su oficina, los otros 2 ejecutivos en sus casas al amanecer. Imágenes de hombres con trajes caros esposados dominaron las noticias. Soler Capital entró en caos. Clientes retiraron contratos. Las acciones cayeron 40% el primer día. Marcos Soler apareció furioso en la mansión, gritando que Gabriel había destruido todo, humillado a la familia y evaporado millones por idealismo. Gabriel respondió calmado: prefiero perder todo antes que beneficiarme de crímenes. Los medios enloquecieron. La historia lo tenía todo: riqueza, corrupción, madre encontrada en basurales, hijo idealista destruyendo el imperio.
Las opiniones se dividieron, héroe para unos, traidor para otros. Comenzaron las amenazas anónimas describiendo con precisión dónde había estado Gabriel. Estaba siendo vigilado. El equipo de seguridad aumentó las medidas. Elena fue trasladada a una ubicación secreta. Hugo fue cambiado a una escuela con mejor seguridad. El juicio fue un espectáculo mediático. Gabriel testificó durante 3 días sobre la evidencia, el sacrificio materno y su decisión de exponerlo todo. Durante un receso, Javier Durán se acercó y le susurró: «Piensas que ganaste, pero esto no termina. La gente que pagamos es más poderosa que cualquier juez. Tienen memoria larga. Durán recibió 15 años, los otros penas similares. El Estado confiscó millones, pero el coste real fue mayor. Soler Capital se desmoronó, fraccionada y vendida. El imperio se derrumbó en 2 años. La relación con Marcos se rompió irreparablemente. No se hablaron durante meses. Lo que Gabriel perdió en fortuna, ganó en algo más valioso. Podía mirarse al espejo sin vergüenza, abrazar a su madre sabiendo que su sacrificio no fue ignorado. Había elegido el honor. 2 años después, Gabriel vivía una vida dramáticamente diferente. Ya no era CEO de un imperio. Gran parte de su fortuna fue confiscada o gastada en honorarios legales. No era pobre, pero ya no era el hombre de 400 millones. Sorprendentemente, no le importaba tanto como imaginó. La vida de Elena Soler progresaba notablemente. Físicamente, su salud mejoró y su espíritu sanó más de lo esperado. Vivía en una casa pequeña que Gabriel compró para ella en las afueras, cuidando su jardín y trabajando como voluntaria en refugios para personas sin hogar. Hugo, ahora de 14 años, vivía con Gabriel como familia adoptada oficialmente. Asistía a una de las mejores escuelas, destacándose en matemáticas y ciencias. Gabriel descubrió que criar a este niño le daba un propósito que su carrera corporativa nunca proporcionó. Elena adoraba a Hugo como su propio nieto. Habían formado un vínculo especial, 2 personas que conocieron el fondo de la existencia humana y sobrevivieron para construir algo nuevo. Las amenazas criminales nunca se materializaron en violencia directa, pero Gabriel mantuvo precauciones de seguridad. En el 2º aniversario del día que Hugo interrumpió el funeral, Gabriel organizó una cena especial. Solo 3 personas, él, Elena y Hugo. Durante la cena, Gabriel brindó. Agradeció a Hugo por el coraje de decir una verdad que nadie quería escuchar. Agradeció a su madre por el sacrificio inimaginable. Perdí mucho. Dinero, estatus, mi hermano, mi empresa, pero gané algo infinitamente más valioso. Una familia real construida no en sangre, sino en amor genuino y respeto mutuo. Elena agregó que Hugo le había devuelto su humanidad al verla cuando era invisible y Gabriel le había devuelto su propósito al elegir el honor sobre la fortuna. Hugo dijo que ellos le enseñaron que la familia podía ser elegida. 5 años después de que un niño de la calle interrumpiera un funeral, Gabriel Soler no era el hombre que había sido. Había usado lo que quedaba de su fortuna para crear la Fundación Elena y Hugo, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas sin hogar con historias de trauma. Elena, ahora de 68 años, era la cara pública de la fundación. Compartía su historia sin vergüenza sobre cómo había caído desde la cima de la sociedad hasta comer de basurales. Su honestidad resonaba con las audiencias. Hugo, ahora de 19 años, estudiaba trabajo social en la universidad y trabajaba como voluntario en la fundación. Su perspectiva única lo hacía extraordinariamente efectivo. Gabriel descubrió que dirigir una organización sin fines de lucro era infinitamente más satisfactorio que dirigir una corporación.
Cada vida que cambiaban se sentía más significativa que cualquier beneficio trimestral. En el 5º aniversario, la Fundación organizó un evento público en el mismo vertedero de Vallecas, donde Hugo encontró a Elena. El área había sido limpiada y convertida en un pequeño parque comunitario, el Parque Segunda Oportunidad. Durante la ceremonia, Gabriel habló sobre cómo aquel lugar representaba su viaje, cómo había aprendido que el valor humano no se medía en cuentas bancarias, sino en compasión, coraje y capacidad de elegir hacer lo correcto, incluso cuando costaba todo. Elena agradeció a Hugo, llamándolo su salvador. Dijo que su acto de reconocimiento había sido el primer paso para recuperar su vida. Gabriel agregó que el verdadero legado no se medía en fortunas acumuladas, se medía en vidas tocadas. Una familia elegida basada en valores reales y un ejemplo de que es posible elegir el honor sobre el beneficio. Mientras caminaban juntos por el parque que había sido un basural, los tres sintieron algo que había faltado durante años: paz genuina. No la ausencia de problemas, sino la presencia de propósito. Habían perdido un imperio, pero habían encontrado una verdad más profunda.